Sean todos bienvenidos a Mano a Mano, otra noche más aquí acompañándolos. Mi nombre es Amalia Cutillo, el señor Roberto Pérez hoy está ausente, pero vamos a estar hasta las 22 horas hablando de este gran hombre que lastimosamente nos dejó esta noticia que conmocionó a todo el mundo. Y ya vamos a recibir a uno de nuestros invitados que está aquí, Pedro Kriscovich. Él es comunicador católico. Un placer tenerte acá, Pedro. Gracias por acompañarnos. Igualmente, querida Amalia, te cuento que ganaste la pulseada en otros medios también a esta misma hora. Bueno, me encanta. Estamos acá y le extraño a Roberto, un queridísimo amigo de hace muchos años y una persona a quien quiero muchísimo. Feliz de estar acá y miren acompañado de quién. Me encanta lo que trajiste. Esto representa a qué llegó el grado de amor a este Papa para que hagan un peluche, y tiene mucho que ver con lo que él nos hablaba. Él hablaba de la revolución de la ternura, que es un libro que escribió una colega periodista, directora de la radio española COPE, es la radio católica de España. A tanto llegó el amor a este Papa que hasta le hacen un muñeco para los niños. Esto representa aquello de lo cual él hablaba. Este mundo necesita de la revolución de la ternura, y en su primer mensaje ya lo dijo cuando se le elegía Papa, que hay palabras que no aparecen en el léxico de los comunicadores, nuestro léxico. La palabra ternura, la palabra amor, la palabra sobre todo de cuidar a los débiles. Así que en nombre suyo nos acompaña el peluche del Papa. ¿Eso lo adquiriste dónde? Allá en Italia. ¿En Italia? Allá, y ya es mi sueño que podamos traer una partida aquí, porque los niños le tienen gran cariño a los jóvenes. Te cuento que vengo de la universidad, casi coincidimos, le dejé a los chicos mirando la película de la vida del Papa. Gracias a eso pude venir acá. No tengo en donde los santos están en 3 lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí. Y dejándole a los jóvenes, había chicos que lloraban. Y te hablo de chicos que son agnósticos. Chicos y chicas que no se compartan nuestra fe. No, vengo de la católica, pero aún así hay chicos que de repente, no siendo católicos, me conmovía que ellos lloraban por el Papa. Quiere decir que este Papa llegó tanto a los corazones cuando decía recen por mí, y se dirigía también a los no católicos, y los que no rezan, tírenme buena onda. Y por eso los que más le lloran, para mí, los que le lloran también son los agnósticos, los ateos. Y esta foto que acá nos acompaña, no es una foto normal de los papas. Siempre el Papa tiene que salir estilo así formal, con su un tanto más serio. Esta onda, esta fue su primera foto del año 2013. Como que al mundo, buena onda, alegría, vamos para adelante. Por eso duele tanto verle en el cajón así, con ornamentos que a él no usaba en muchas ocasiones, pese a que le correspondía como Papa. Él lo recordamos así, con este rostro, con esta alegría, y lo lloramos, ¿verdad? Pedro, ¿a qué crees que se debe? Yo vengo resaltando lo que vos decías, el tema del apego que le dieron los niños, los adolescentes, los jóvenes, muchos jóvenes que volvieron a la Iglesia Católica gracias al Papa Francisco. ¿La tecnología conspiró también con el Papa o el Papa se alió a la tecnología? ¿Qué pasó ahí? Les cuento que había se llamaba apostolado de la oración del Papa, que era una hojita que se repartía y que era las intenciones del Papa. Y bueno, eso se ponía en las parroquias, pero el Papa hizo un video. El video del Papa, hoy busquemos en redes sociales cuáles son sus videos, que hablaba del ambiente, hablaba de las situaciones que nos duelen. De temas realmente controversiales. Y sí, entonces nos dejó, él era consciente de cuál es el lenguaje de hoy. No solo el mundo de la tecnología, el lenguaje de hoy me refiero a lo que él decía, cuál es la preocupación o cuál debe ser la preocupación de la Iglesia de hoy. Hablaba de periferias sociales, son los cinturones de miseria, de hecho siempre se hablaron. Pero él creó un nuevo concepto, periferias existenciales. La gente que perdió la fe, perdió el sentido de la vida, que o está en depresión o que tiene heridas. Y él decía que la iglesia sea no un laboratorio de análisis clínicos, donde vos te vas para que te diagnostiquen qué tipo de enfermedad tenés, cómo está tu salud, sino un hospital de campaña, donde paremos la sangre de la gente que sangra. La sangre que se ve y la sangre que no se ve, que es la sangre emocional. Fue un Papa que supo leer lo que acontece en este mundo. Por eso fue tan querido y lo vamos a extrañar. La famosa frase, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Ahora la mujer paraguaya, el tema de trajiste chipa. Yo decía con un colega argentino que preguntaba por qué el presidente de ustedes no se va. Bueno, ojalá se hubiera ido, porque sería una gratitud a un hombre que tanto nos amó. El último documento del Papa se tituló Nos amó, refiriéndose a y la última encíclica. Última encíclica. Pero yo agrego, él también nos amó, el Papa nos amó al pueblo paraguayo. Hacían un paralelismo con la Argentina, ni se fue a la Argentina, a su país, y quienes recordaba permanentemente era el Paraguay. Al Paraguay le recordaba no solo por la mujer paraguaya, por la Virgen de Cacupé, por Chiquitunga. Fui testigo. En ese momento la acompañamos en el vuelo papal,
y fui testigo cuando el Papa se emociona. La gente creyó que se descompensó y que fue un tema de cansancio físico. No, fue una cuestión emocional, porque la Virgen de Cacupé le visitaba estando en la Villa 21 de Buenos Aires. Sí. Entonces tanto nos quiso un Papa que la había acompañado también, estuvo en Ecuador, en Bolivia, visitando a la Virgen, pero cuando llegó a la Virgen de Cacupé, en la vocación de Cacupé, ahí el Papa se emocionó. Pidió y ¿Lloró? Lloró, sí, hizo un rato al baño, lavarse la cara. Él nos quería. Así que a mí me emociona profundamente cuando relaciono el amor que él nos tuvo con el amor que le tuvo al Paraguay y a la mujer paraguaya, ni qué decir. ¿Cómo vamos a extrañar que un Papa nos recuerde así, verdad? ¿Verdad que veo sí? tus lágrimas y me emociona. Sí, y pero la gente ojalá... que no está captando las lágrimas de Amelia. No, porque realmente creo que es un Papa que logró conquistarnos, sí. En mi caso, en una faceta difícil de mi vida, que yo deseaba ser mamá cuando él visitó nuestro país. Ese fue mi pedido en la Costanera, me tocó en ese momento. Se cumplió. Dios mío, es un milagro del Papa, esto es algo muy grande, sí. Porque hay milagros que él ya en vida pudo haber. Me tocó ese pedido ahí en la Costanera, en esa cobertura. Hoy Elías tiene 7. Vino unos cuantos años después, pero sí, vino unos cuantos años después. Qué lindo. Era previo al tiempo en el cual me iba a casar, y entonces para mí fue como muy importante, claro, esa visita, y esa cobertura estaba tan cerca también en ese momento de él. Así que yo creo que ese proceso del cual hablas, de esos temas así realmente controversiales, ¿crees que eso se puede afianzar en este tiempo de nuevo? Te cuento algo que el Papa contó de su adolescencia, cuando tenía una jefa que se llamaba Esther Balestrino, tenía 16 y 17 años, todavía no... En él más o menos iniciaba en su corazón ese deseo de ser sacerdote. Cuenta una anécdota que era el día 21 de septiembre, Día de la Juventud, sí. Y que él siente ese llamado, pero trabajaba con su jefa paraguaya, la que siempre recordó, y una vez contó que él le pidió un trabajo y le trajo la respuesta: ¿y cómo hiciste tan rápido? Si hay un proceso químico, y ya sabía el resultado, jefa. Así que no, Jorge, los procesos deben respetarse. Y él se acordó que la jefa le había dicho eso. Siempre se acuerda, los procesos deben respetarse, y creo que con él se inició un proceso que ya es irreversible, es como ya no hay vuelta atrás. Y justamente está llegando tu invitado que dijo el que venga se tiene que adaptar, que decía que esto se va a afianzar. Sí. No es que esto no va, es decir, es como que yo creo que ya desde Juan 23 con el Concilio Vaticano II, hablamos casi 70 años atrás, sí. ya había nacido ese corazón en el corazón de la iglesia, que la iglesia del ayornamiento, que pueda acompañar al mundo, una iglesia como hospital de sangre, de puertas abiertas, iglesia en salida, términos que tanto el Papa puso énfasis, porque él es también un docente, un profesor. Él, como era consciente que este mundo necesita que le reiteremos aquello que debe ser esencial: iglesia en salida, iglesia pobre para los pobres, iglesia como hospital de sangre, iglesia que no sea autorreferencial, sino que mira al mundo. Son como ideas fuerza que el Papa presentaba al mundo y que para mí es irreversible. Quiero citar algo que va a decir a quien vas a invitar. Yo tomo su palabra, que en una entrevista en Caritas había manifestado, sí, que no solo esto se va a cortar, sino al contrario, esto va a haber un afianzamiento de esto que ya empezó con el Papa. Vamos a recibirlo ya al padre Narciso Velázquez Ferreira. Él es cura rector del Santuario Santísimo Sacramento y Perpetuo Socorro. Padre, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con gusto, muchas gracias, un gusto de verdad compartir aquí a través tuyo con toda la teleaudiencia y particularmente con Pedro. Te cuento que fue nuestro rector de la Católica. Que tuvo el privilegio de volar con el Papa y tener esa oportunidad de entrevistarle apenas 2 años después de haber asumido como Papa, en donde toda una sorpresa con sus expresiones nuevas. Recuerdo que los periodistas le hacían una pregunta a ver, Pedro, si te acordás cuando el Encuentro Mundial de la Juventud en Brasil, Río de Janeiro, en Río de Janeiro, en donde se fue el Papa y habló así de una manera tan sencilla, habló con los jóvenes, no balconé en la vida, el Papa... Se puso en la Católica una frase muy hermosa que quedó para la eternidad, que nadie les robe la esperanza. Así mismo, que nadie... Sí, justamente, una de las frases así que el Papa instaló, ¿verdad? Que dijo, tengan alas, planten raíces, decían. Y recuerdo que los periodistas después le preguntaron al Papa y le dijeron al Papa,
pero viniste a dar un discurso así, pero no le hablaste de anticonceptivos, no le hablaste de ¿cómo era?, de relaciones sexuales prematrimoniales. Y dijo el Papa, eso saben los jóvenes. Dijo el Papa, eso saben los jóvenes. Los jóvenes necesitan que los adultos les alentemos. Los jóvenes que vienen allí al encuentro con el Papa tienen mucho trabajo en sus parroquias, tienen mucho trabajo con los obispos. Y ellos lo que necesitan es que nosotros los adultos le digamos para que ellos vivan la juventud así de una manera comprometida. Y eso realmente a todos nos... Les impresionó. Y cuando digo a todos, me incluyo. Sí. Porque muchas veces queremos... Soy todavía joven, sí, pero queremos darle a los jóvenes como cátedras, pero desde una perspectiva como que ya pasamos nosotros. O subestimar de repente ciertas cosas. Y claro, entonces, y fíjense que fue el primer evento del Papa apenas asumido, Sí. El encuentro 2013. 2013. La JMJ. Bueno, entonces, claro, de Río de Janeiro. Entonces, digamos así que allí le empezamos a conocer al Papa Francisco, definitivamente. El famoso que espera de esta JMJ, espero lío. Y lo dijo con un énfasis, ¿verdad? Con un énfasis. Que de hecho que aquí cuando lo dijo también en la Costanera explotó cuando dijo que hagamos líos, pero que lo sepamos solucionar. Organizado. También después. Y con respecto a la coordinación también, padre, quiero hablar un poquito contigo, porque en aquel 2015, 2 años después ya que haya asumido el papado, te tocó estar en la coordinación de la sociedad civil. ¿Cómo fue, sí, en el León Condú, cómo fue ese momento, esa previa sobre todo? ¿Qué había pedido el Papa así tras bambalinas, como se dice? Bien, y mira que esa es una pregunta muy interesante porque nos ayuda también a expresar cómo el Papa nos desinstaló a nosotros. Sí. Y cuando los obispos pidieron a la Universidad Católica, con ayuda de algunos laicos muy comprometidos, a que preparemos el encuentro con la sociedad civil, sinceramente no entendíamos quién era la sociedad civil. ¿Y por qué digo eso? Porque después el Papa nos abrió los ojos. Cuando él nos habla de la sociedad civil, pues entendimos primeramente de que sean, bueno, los católicos. Claro. O sea, la sociedad civil, los católicos organizados. Y allí, pues, bueno, definitivamente vamos a entrar seguramente con muchos grupos parroquiales. Vos pensaste en catequistas, líderes claro, de iglesia. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, después pasamos la pregunta, hicimos una lista, le pasamos eso a la coordinación de la conferencia episcopal y entonces dijeron ellos, no, pregúntenle esto al Papa. Es decir, había un enlace para que nosotros pasemos las consultas y entonces después al rato nos llega la respuesta y dijo, no, yo quiero un encuentro con todos, con toda la sociedad civil, por tanto con todas las organizaciones. Y bueno, pero ¿qué límites? Con todos. Es decir, como entramos en una escuela y a partir de allí empezamos a hacer, esto ya lo comenté en otras ocasiones, empezamos a hacer como una lista, ¿Cómo discriminar eso, verdad? Claro, entonces la sociedad civil organizada, entonces empezamos a pedir, a llamar, a pedir ayuda de otras organizaciones que podían tener y bueno, después ya teníamos una lista que para mí me parecía bastante frondosa, teníamos también la restricción del lugar. Es decir, teníamos que saber cuántas personas podían caber en el lugar, por tanto, cuántos representantes por organización. Y cuando ya cerramos la lista, empezaron a venir otros que decían, bueno, yo también quiero estar en el encuentro con el Papa. Entonces la cuestión era, a ver, ¿a qué organización perteneces? Traenos algún documento. Fue una cosa muy linda, porque definitivamente vimos también allí cómo realmente la sociedad quería tener un encuentro con un referente mundial que definitivamente en esos primeros años de pontificado ya se lo sentía bastante cercano. Ya había algunos gestos particulares que seguramente vale la pena señalarlos en este momento en una mirada retrospectiva. Yo soy sacerdote y cuando el Papa empieza a tener algunas
algunos gestos, llamémoslos gestos, definitivamente hasta me incomodaba. Por ejemplo, padre. Y bueno, a ver, ¿qué puedo decirte? Nosotros, al pertenecer a una institución tan grande, corremos el riesgo, y me permito decirlo así, corremos el riesgo a veces de confundir lo esencial con lo accesorio. Sí. Y corremos el riesgo de poner lo accesorio como importante, aunque sepamos de que es accesorio. Por decirte, no sé, qué color de flores voy a usar en una misa, a ver cómo está puesto tal o cual imagen, etcétera. Pero de repente el Papa viene y dice, hay cosas que son esenciales. Y lo encontramos al Papa muy respetuoso de lo esencial en la Iglesia, pero hay cosas accesorias en donde ustedes ponen la mirada y que tal vez necesitamos mostrar otra cosa. Y te voy a decir algunas cositas que desde mi parecer, Sí. el Papa, dentro de su vestuario, de su atuendo, tiene un color de zapato. El Papa. Sí. El Papa Francisco dice, quiero usar mi zapato habitual. Qué grande. Entonces, ¿qué te digo con eso? De repente yo digo, bueno, pero es el vestuario del Papa. Claro. Pero él, como es el Papa, como que quiere dar un gesto. ¿Qué esencial tenemos de que el Papa tenga el zapato marrón o el zapato habitual? Claro. Pero para mí, por mi propia, digamos así, por mi propia estructura, en principio eso me desinstaló. Sí. El gran problema, y te voy a hablar así en términos un poco administrativos, que él es el jefe. Entonces, si él es el jefe, ¿verdad? claro, si él es el jefe y si tiene este tipo de actitudes, a mí me empieza a cuestionar. En donde él empieza a decir, a ver, ¿dónde vamos a poner la mirada? Vamos a poner la mirada en Jesucristo, en las actitudes de Jesucristo para con la gente, en preocuparnos por el pobre, en verdaderamente hacer que el sacerdote cuando confiese, y lo decía el Papa, no se convierta en un torturador. Entonces, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Vos te preocupás del color de mi zapato? Estoy hablando así como en un monólogo, a ver, dentro de una reflexión personal. Entonces, es eso lo que finalmente desinstala un poco dentro de un concepto, digamos así, ¿verdad? Y eso hoy queda como un gesto. Lo mismo, a eso te voy a decir, y cuando el jefe tiene unas actitudes, unos gestos, pero unos gestos que cuestionan, pero son unos gestos realmente que te hacen mirar a la coherencia, porque no es solamente lindas palabras, sino que realmente... No, te quedan ahí retumbando. No, cuando él hace, Sí. cuando él dice, miremos a lo esencial, y voy de nuevo a los gestos, que de repente él diga, no, tráeme un cochecito chiquitito. Es un coche sencillo con el cual él se mueve por ahí. Cuando que todos decimos, bueno, debería de tener un blindado, porque mirá, le pueden hacer un atentado, lo que sea. Como que te dice, ¿verdad? Cuando de repente él dice, y recuerdo esto, seguramente Pedro va a tener todavía mayor precisión, recuerdo que una vez él tuvo un encuentro con unos niños que iban a hacer la primera comunión. Y los niños, él le permitió a los niños que le hicieran las preguntas que quisieran los niños. Seguramente preparada o no, pero uno de los niños le dice, Santo Padre, ¿por qué usted no se va a vivir en el Palacio Apostólico? Le preguntó uno de los niños. Y le dice, el Papa le dice, si yo quiero estar entre la gente, y si yo me voy solo, puedo tener un problema psiquiátrico.
sea, como diciendo, mi lema es la cercanía. Sí, me gusta estar rodeado. La gente. O sea, yo quiero estar frente a la gente, porque si no, no me voy a enterar de las cosas. Así mismo decía él, yo quiero desayunar con la gente, quiero comer con la gente, quiero estar cerca. Pero también hay que decir, yo por lo menos lo reconozco a él como un hombre que luchaba mucho consigo mismo, porque tal vez él, siendo muy estricto consigo mismo, él luchaba por no ser estricto con la gente. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que cuando alguien le tocó así la mano, como que él le pegó así la mano, ¿verdad? Una chinita era. Sí. Y después él pidió disculpas. Sí. Como diciendo, bueno, se me fue, se me escapó, o sea... Pero ahí es donde él demostraba también su lado humano. Claro. ¿Verdad? Siendo él el Papa, no tenía a lo mejor que, porque pedir disculpas dirán muchos, ¿verdad? Pero con su investidura, Claro, pero lo hizo. Porque no sé también si ahora, no sé qué es lo que habló. Casi le echó, le agarró así con fuerza, el Papa así le hace. Y todos se escandalizaron, ¿quién como el Papa le va a pegar? Pero mostró también su humanidad, Sí. lo está diciendo el Padre, ¿verdad? Y después pidió disculpas, sí. Hay un video en donde él estaba así con el Papa móvil recorriendo en Plaza de San Pedro, y de repente uno de los chicos le dice que quiere subir con él. Entonces él le dice, vení. Pero de repente había sido un grupo de chicos que habían ido, no sé, seguramente de la catequesis, en alguna parroquia de Roma, se le subieron todo en el Papa móvil. Hay que buscar un poco el video. En Paraguay también los chicos se la lanzan en el aeropuerto y le hacen medio le empujan incluso, sí. Pero él era feliz. Entonces, hay otra escena en que era un chico que estaba una señora con silla de ruedas y viene un adolescente, era una de las jornadas, encuentro con los jóvenes, se le pone adelante de la señora y el Papa le reta en público y le dice, no seas egoísta, solo él va a tener ese estilo, era esa libertad. Claro. Ella era, creo que le quería tener así, ¿verdad? Como si... Pero el Papa le reta al chico, le dice, no seas egoísta, ¿verdad? Y después sus compañeros le empezaron a hinchar, el Papa te retó, ¿verdad? Pero era así de libre, ¿verdad? Pero es espontáneo. Es el Papa de esta época, ¿verdad? O sea, en otras épocas tal vez esto no era significativo verlo, pero en esta época en donde el Papa tanto nos habló de la fraternidad, de la amistad social, tiene unas frases pero extraordinarias, sí. Tiene unas frases que tienen muchísimo valor. Cuando él dice, por ejemplo, el sacerdote debe tener olor a oveja, dice, ¿verdad? O sea, entonces, da gusto que nos llamen pastores, pero si no tenemos olor a oveja, claro. Es decir, para el compromiso que conlleva eso. También había dicho a los cardenales, si se les llama príncipes de la iglesia, acuérdense que son príncipes de un rey que fue crucificado. Sí. Eso es muy fuerte también, sí. ¿Qué piensan ambos de, si bien logró una cercanía demasiado importante con la gente, que yo creo que va a ser hasta insuperable en muchos casos, esa cercanía se vio también con los líderes políticos? ¿Lo escuchaban al Papa? Bueno, mira que el Papa entendió muy bien su rol también de líder mundial. El Papa buscó reunirse con Zelensky, buscó reunirse con Putin cuando la guerra... Sí. Y claro, tengo entendido que Putin no le dio la entrevista, ¿verdad? Él una vez había desafiado el protocolo diplomático cuando 2 días antes de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, él asiste a la embajada de Rusia en Roma, y eso rompe protocolos, pero era tanta su intención de evitar la guerra, que le crea conflictos inclusive con el patriarca ruso, que estaban con Putin. No, tuvo situaciones que en realidad... Y hay otra escena, el Papa besa los pies de líderes de, creo que eran del Sudán del Sur, de países africanos que estaban enfrentados. Tuvo gestos como líder. Pero definitivamente el Papa, sus encíclicas sociales, entre ellas Fratelli Tutti y también Laudato Si, Laudato Deo, él llama directamente a los líderes políticos mundiales y dicen, tenemos una gran responsabilidad. O sea, podemos hablar en general de la responsabilidad de todos, pero la responsabilidad del líder
es justamente procurar no acciones solamente populistas. Hay frases muy, muy significativas y en ese sentido incluso hay líderes políticos que mostraban su inquietud. El mismo, creo entendido que no sé si el encargado de política exterior de los Estados Unidos había hecho una declaración en contra de lo que decía el Papa con relación al tema de atender a los migrantes. Sí. ¿Verdad? Sí, porque él apuntaba mucho a los vulnerables y a los migrantes. Claro, claro. Y su relación, yo quiero destacar la parte espontánea del Papa en su relación con los presidentes. Sí. Cuando estuvo con Macri, le decían, ¿por qué está con la cara larga el Papa? ¿Quién sabe qué situaciones habrá vivido? Pues cuando se reencuentra con Milei, que le había dicho de todo al Papa, después creo que pidió disculpas, lo primero que le dice el Papa cuando se encuentran en una de estas cumbres en que ambos coincidieron, le dice el Papa de forma porteña, espontánea, te cortaste el pelo, le dice a Milei. Milei le dice, me emprolijé. Queriéndote decir, Dios mío, todo lo que se habían dicho, lo que le había dicho al Papa, las ofensas, que era representante del maligno, le llegó a decir. De hecho, en su despedida en el tuit medio que acepta él todas esas diferencias. Se pide disculpas, sí. ¿verdad? No, pero yo no, porque el Papa tenía una libertad. Dios mío, este hombre habló tan mal de mí, podría decir, ni quisiera intercambiar un saludo con él. Pero el Papa era un hombre libre, ¿verdad? No, y libre, pero al mismo tiempo también que entendía dentro de su rol que él tiene un papel que cumplir más allá que un enojo por lo que uno dice en un momento dado. Eso, claro. Entonces el otro viene a saludarle y le dice, te cortaste el pelo. O sea, al final, y bueno, y luego aparecieron tantos memes con relación a eso cuando estaban abrazados ahí, ¿verdad? Entonces, son realmente gestos de una persona de esta época. Así es. Pero son gestos de una persona de Dios. Solo una persona de Dios tiene una interioridad de esta manera, una clarividencia hasta tal punto de procurar luchar contra sí mismo, de no cansarse. Porque una persona con ¿cuántos años tenía cuando vino a Paraguay? Tenía 78 años y vino y con una agenda de 3 días, pero intensísima, intensísima. Yo nomás que me fui a 1 o 2 encuentros, terminé molido y él todavía terminaba ahí, que se iba a otro lugar, de ahí a otro lugar, a otro lugar. Así estuvo 3 días intensos aquí ya había venido a otro lugar, de aquí se iba a otro lugar. O sea, entonces definitivamente solo una persona de Dios tiene esa capacidad de darse entero hasta el último día de su vida. El último día de su vida, el domingo de Pascua, él sale, aunque ya no puede hablar, pero él sabe que él es el Papa y él es el que tiene la tarea de dar la bendición Urbi et Orbi, en donde ya aquí no es importante lo que a mí me parece cómodo. No, es mi rol. Y estoy en nombre de Dios dándole la bendición a esta gente. Y él sale y da la bendición. Recorre con el Papa móvil la Plaza de San Pedro, que en este caso... Recorrió más largo que hizo. Más largo, sí, más largo. Más de lo habitual. 10 minutos suele durar un recorrido. Él hizo mayor recorrido que llegó hasta el límite de la vida de la conciliación, que casi con Roma, ¿verdad? Y ahí le veía a la gente que se movía, le veían al Papa. Y repartió dulces. Todavía la prensa no se percató de eso, que a los niños le repartió rosarios y dulces porque de Pascua. Hasta ese detalle tuvo. Y los mensajes que él daba, es bueno lo que resalta el padre. Partamos del Jueves Santo. Él no se va a la misa crismal donde como obispo de Roma quizás muchos hubieran deseado que él se va a la cárcel. Y él siempre ya en la cárcel cuando estuvo en Bolivia, él decía, ¿por qué ellos y no yo? Era un hombre tan humilde que decía que si yo no hubiera recibido la gracia de Dios, podía estar en una cárcel también. Luego prepara el Vía Crucis, impresionante el texto del Vía Crucis, que siempre el Papa le delega a otra persona, pero él preparó el texto, es como una despedida. Llega lo que menciona ya el padre, toda la misa de la vigilia pascual le delega a otra persona, pero el texto es hermosísimo, y lo que no podía delegar es la bendición, Urbi et Orbi. Él está ahí, pero ya da la bendición, tú podías terminar allí y no hacer ese recorrido. Es como si él intuía su partida, es como si Dios, el guionista de la película de esta vida, hubiera preparado todo para que así sea. Y el Papa le pregunta a su enfermero, él cuenta, sí, a Maximiliano. Lo vamos a lograr. Muy conmovedor lo que cuenta el enfermero, que a las 5:30
El Papa en una entrevista le pregunta cómo desearía que fuera la muerte. Él dice que no le encuentre dormido, no le encontró dormido, él se despertó, 5:30 ahí le empieza el ataque, y dicen que quizás no haya sufrido tanto. Y el Papa es tan humano que no es que se las da de grande, sí, no voy a sufrir, no quiero sufrir, dijo él, no quiero sufrir mucho. Y dice que el ictus le dio así y después ya quedó en coma. Sí. Bueno, pero el detalle de que le pregunta al enfermero, ¿crees que lo vamos a lograr? Como que tenía la intención y según aparte le hace un masaje en la espalda. ¿Qué dolor habrá sentido el Papa? Por eso le habrá pedido, pero amó hasta el extremo, como Jesucristo, ¿verdad? No, y para mí es muy significativo esto, que él habló tanto de la cercanía, de ser cercano, de estar al lado de la gente. Y Dios le concedió esa gracia hasta el último minuto. Así mismo. Sí. O sea, es como que Dios te da tus gustos cuando tus gustos, ¿sí? cuando tus gustos son inspirados Son buenos. por Él. Qué hermoso esto, así. Porque mira que él salió del hospital, ya no podía hablar, pero él estaba cerca de la gente. De hecho, que la gente de Gaza cuenta, líderes católicos cuentan que hasta el día sábado se comunicaba por mail, por lo que le costaba hablar. Llamó lento, muy lento hablando, pero hablaba, Pero se le es decir, escuchaba, saber, hablaba, tienen que le costaba- hambre, tienen para comer, o sea, preguntas básicas que él necesitaba tener esa respuesta, ¿verdad? Él estaba en el hospital internado, determinó que creo que tres ambulancias de última generación vayan a Ucrania. Qué impresionante ese dato, es muy... Hay que buscar la información. Sí. Él estaba internado. ¿sí? Y también, hablando, Bueno, padre, entonces, de que... ¿cómo decir? Yo estoy aquí bien atendido, pero hagamos algo por los Claro. Me hace acordar, me despierta el recuerdo cuando vos recordás a un ser querido que ha partido, como que te brotan los recuerdos. Sí. Y recuerdo que estando también convaleciente el Papa nombra obispos paraguayos. No sé si otros, eso. pero creo que es un regalo que hasta ahí le hace al Paraguay. que son 3 obispos. 3 obispos paraguayos nombró en su convalecencia. Sí, así mismo, 3 obispos. Nombró el obispo de Cazapá, que es una nueva diócesis, nombró un obispo para Misiones, que estaba vacante, y nombró el obispo del Chaco. Impresionante. 3 obispos estando convalecientes, o sea, hasta último momento. Recuerdo que salían las informaciones, decía, amaneció bien el Papa con ánimo, y luego en un rato se reúne para hacer trabajos habituales. Recuerdo que incluso en algún momento se me cruzó por ahí algún podcast de estos que suelen tirar en algunos y decían, queriendo desmentir eso, ¿verdad? Incluso como burlándose, diciendo, esto no deben hacer, ustedes no deben mentir a la gente, ¿qué va a trabajar una persona como esa? Sin embargo, al día siguiente salía el nombramiento de obispos. Esto es muy importante. Esto, hay que decir bien, nombramientos de obispos no salen si es que el Papa no lo hace. No lo autoriza. Eso no pueden salir. Entonces, sinceramente, y no estamos hablando por hablar, sino que realmente yo quiero resaltar esto, o sea, un hombre de Dios. Así mismo. Una persona que busca hacer el bien, que busca estar al lado de la gente, en donde sus 10 años de pontificado, de hecho tenemos otros datos ya como obispo, él que era de Buenos Aires, como arzobispo de Buenos Aires, pero hoy fundamentalmente a él lo conocemos más como Papa. Tenemos aquel video famoso de él siendo arzobispo de Buenos Aires cuando recibió a la Virgen de cada cupé, en donde él habló de las mujeres paraguayas. Es paraguaya como usted. De las gloriosas mujeres paraguayas. Esa frase, después él lo retoma cuando es Papa, pero eso lo dijo cuando él era arzobispo de Buenos Aires, que trabajando en las villas con la gente allí de estas zonas en Buenos Aires, él conocía a los paraguayos, a las paraguayas. De hecho, que demostró una conexión indiscutible en reiteradas ocasiones con nuestro país. Creo que incluso después las mujeres de otros lados también le dijeron... Ya le reclamaron. En el vuelo papal, Paloma, que luego sería su vocera. Sí. Y hablando de eso, el Papa después ya no tuvo vocero. Juan Pablo II le tuvo a Navarro Valls, Benedicto XVI le tuvo a Federico Lombardi, pero el Papa Francisco era tan espontáneo como que no necesitaba vocero. Y Paloma, me acuerdo, ¿qué tiene la mujer paraguaya con su acento español, verdad? ¿Qué tienen ustedes? Y ahí estaba Carolina Viani que nos acompañó. Y bueno, tiene relación con la historia, tiene relación con los afectos del corazón del Papa Francisco. Y hablando de amor a la mujer, quiero resaltar un detalle que tuvo el Papa cuando salió a saludar
dentro de esos primeros días que por primera vez públicamente había aparecido ahí en el Hospital Gemelli. Sí. Y ve que una mujer tiene rosas, una humilde mujer, tiene flores y le invita, flores amarillas, le invita a que vaya junto a él, a que las flores que ella le traía ahí... Para recibir. Eso es conmovedor, es tener en cuenta detalles que no todos tendrían. Muestra lo que es el Papa, miraba a cada persona en particular, como dice el Padre, esa mirada de Jesús, creo que es la que tenía el Papa, esa mirada del detalle, ¿verdad? A la vuelta de la pausa vamos a hablar del reconocimiento que tuvo también con Chiquitunga y también de esa expectativa que se genera en torno a esta nueva elección del Papa. Queremos hablar un poquito de esta beatificación que nos hizo tan pero tan felices, porque en el papado del Papa Francisco nosotros tuvimos a nuestra primera beata paraguaya, Chiquitunga, que en cuestión de meses se dio luego de que él hablara acerca de este milagro. Bueno, te cuento antes que nada, antes que el Padre seguro va a profundizar mucho más, te quiero contar un aspecto humano de Chiquitunga, que él era amigo de mi querido padre, hoy en el cielo, extraño sus historias que me contaba de Chiquitunga, y él vivía cerca aquí del canal, estaba a 3 cuadras en esa casa de los 2 leones, que está ahí en Colón y creo que Quinta más o menos, sí, sí. Y venía acá a la panadería Colón, que queda acá a la vuelta, pasaba por el Cristo Rey, hacía catequesis, imagínense, bueno, todavía no existía Canal 9, pero ya toda esta zona, sí, sido por aquellos pasos de Chiquitunga, y bueno, y esa gloriosa mujer paraguaya de la que hablaba el Papa, una de ellas, por supuesto, la expresión máxima es Chiquitunga, que en ella se ven los dos aspectos, diríamos, de la vida. La vida, ella como dirigente laica, sí, ya que fue dirigente de Acción Católica, fue maestra, fue comprometida con la realidad social. Hay una historia que cuenta que una manifestación que se hacía frente al Palacio de Gobierno, era como que no hace el saludo como protesta porque no se le atendía a las maestras en aquella época, para que veamos, y después se arrepiente más o menos, pero veamos las actitudes que tenía ella, una persona apasionada por la vida, por el ideal de justicia, por acompañar a los chicos, a los adolescentes, a los niños. Y luego le toca la vida consagrada. Y ella hace como una broma, ella vivió hasta los 34 años. Y ella cuando entra al convento, a los 30 años, ella dice al revés de Jesús, porque Jesús estuvo 30 años oculto y 3 años en la vida pública. En mi caso hice 30 años de vida pública, ahora como que llevo 3 años en el monasterio, porque ella escribía muchas cartas, guardamos sus escritos, es una santa tan contemporánea, y lo que fue su beatificación, ya digo santa, pues ya me estoy anticipando, sí. Lo que fue su beatificación en el estadio del Cerro fue tan impresionante. Llega un momento, el cardenal que viene enviado por el Papa, hay un silencio, ese estadio con más de 30.000 personas se convirtió como en una iglesia, y esa fue Chiquitunga. ¿Qué hace que ella, que murió hace 66 años ya, y se va el 28 de abril, se están cumpliendo, sí. Precisamente ella murió el 28 de abril de 1959, se cumplirán 66 años de su partida, que ella sigue viva. Esa es la realidad de los santos, de la santidad, es la plenitud de la humanidad, y es una de las santas que me decía un especialista italiano, la vida de los santos, que sonríe, se le ve permanentemente, sí. No sé, padre, ¿estás de acuerdo conmigo? Hay unos santos que aparecen con cara muy seria, ¿verdad? Y a ella se le ve siempre sonriendo, con su mirada. Hay una foto en que se ve su cabellera, y dicen que la última foto que le sacó el papá, estaban en San Bernardino, y le dice, después se iba a cortar la cabellera al entrar en ya como Carmelita, ¿verdad? Sí. Y le dice a su papá que se ponga aquí el cabello que tenía, así, que era muy hermoso, ¿verdad? Y muestra lo que es la santidad. Ella que tuvo una familia, y cuentan inclusive que en un momento ella le pidieron que sea secretaria de la Acción Católica y que iba a hacer un trabajo rentado, y a ella le dolía tanto tener que cobrar, pero después decía, pero pobre papá, somos tantos hermanos que quiero cobrar esto para poder ayudarle a papá. Imagínate la realidad que vive una persona así cuando le tocó vivir como laica, sí. Y luego ya como carmelita. Entonces en ella se amalgaman esas dos actitudes del cristiano, vivir en la vida, en lo cotidiano, en la realidad, como laico, y el ser ya una monja carmelita. La historia de Chiquitunga por eso fascina, no solo a Paraguay, ya trascendió la frontera. Ya ha recorrido el mundo. Y el tiempo en el que se dio también, padre, dentro de todo en un tiempo temprano, ¿verdad? Sí, vale la pena repasar un poco la vida misma de Chiquitunga. Primero, una mujer de la vida ordinaria. Maestra, estaba de novia,
Su ex novio vive aún. No, murió recientemente. Falleció ya. A los 96 años. Yo lo conocía a él también. Saguá, Sí. Saguá, sí. Es Fue un médico psiquiatra luego, sí. Psiquiatra. Sí. Además de eso, hacía catequesis en la cárcel. Muy cercana a lo que el Papa Francisco pregonaba. Así mismo, sí. Justamente hay una carta que ella, creo que le escribió un preso o algo así, ¿verdad? Que está dentro de... Pero fundamentalmente nos faltaba una mujer santa en Paraguay. Que el Papa había pedido. Un poco dentro de esta revalorización que el Papa nos ayudó a hacer con la mujer. Y digo sinceramente esto, que podemos hablar de tantas cosas en Paraguay, pero hasta que el Papa le llamó a la mujer paraguaya la más gloriosa de América, los varones paraguayos empezamos a copiarle el término. El término, y hubo como un empoderamiento también. Totalmente, el verdadero empoderamiento. Pero despertó una realidad. Es decir, esa pues la tarea de los santos. Los santos te despiertan la realidad. Los santos te ayudan a ver desde los ojos de Dios la realidad. Porque incluso, y ahí seguramente tenemos que revisar algunos escritos, en algún caso el gesto de la mujer paraguaya para repoblar el país, en algún caso fue burlado por algún escritor. O sea que como que tomando eso desde un punto de vista casi minimizando, íntimo, superficial. Sin embargo, cuando el Papa dice la más gloriosa de América, porque desde las cenizas levantó un pueblo que estaba postrado, o sea, no es una cuestión así sencilla, ¿eh? Y en este sentido, pues, hoy tener una santa es como decir, bueno, sí, estas mujeres, cuando el Papa dice, ha transmitido la fe, ahí está el resultado de la fe. Allí está el resultado de mujeres comprometidas con su pueblo, comprometidas con su raíz, comprometidas con la realidad misma de su sociedad. ¿Por qué? Motivadas por Jesucristo. Quiero agregar un dato muy importante, que el cerebro de Chiquitunga está incorrupto. Cuando iban a limpiar sus restos en un proceso que iba a ser allá en Roma, todo como solo los especialistas en la reliquia de los santos, notaron como que había algo que dentro del cráneo de Chiquitunga, y es el cerebro, y el cerebro es lo primero que diríamos se desintegra, según los neurólogos, porque esto se toma con mucha seriedad a nivel de la ciencia. Y en Paraguay tenemos una bendición, que el corazón de San Roque González, que acá cerquita del SNT está allí en Cristo Rey, incorrupto desde el año 1628, hace ya 397 años. Y el cerebro de Chiquitunga está incorrupto desde 1959, hace 66 años. Y son las dos cuestiones que tenemos que usar en la vida. El corazón para amar y el cerebro para razonar. Así que es un don de Dios para el Paraguay. Las dos reliquias de santos que tenemos son el corazón y el cerebro. Tenemos que hacer una pausita más, pero hoy por hoy la iglesia está como dividida entre los progresistas y los conservadores. Entonces, a la vuelta de la pausa, quiero saber esos candidatos que ustedes creen que están también. El padre me mira serio, pero ya ha de tener su candidato. Que el Papa era muy bromista. Él decía que frente a eso está el Espíritu Santo, que es muy travieso. Sí, que va a estar aleteando ahí. Bueno, a la vuelta de la pausa hablamos de eso, ya venimos. Hablemos ya ahora sí del conclave, esta gran expectativa. A la gente que me encanta como vos lo decís, porque es el estilo italiano, ¿verdad? Conclave es con llave, pero en español se dice cónclave. Cónclave, sí. Pero es conclave, porque es algo muy reservado. Sí. Y eso que dijiste de la cuestión de progresistas y conservadores. En su estilo espontáneo de hablar, él decía que no me gusta tanto, aunque el Papa era muy consciente de que podían existir también esas situaciones en la iglesia. Pero él decía, prefiero decir una iglesia sensible al dolor humano o no. Era lo que a él le encantaba decir. ¿Blanco o negro? Sí, exacto. No había puntos intermedios aparentemente con él.
Yo estoy esperando, porque vos ya me mirás, padre, con cara, me vas a hacer la pregunta de cuáles son los candidatos. Si bien hay 12 nombres que están sonando fuertemente, el hecho de que estén ahí 2 paraguayos también, al padre Cristóbal ya lo adoptamos como nuestro, al cardenal y también por supuesto a Adalberto Martínez, nos genera mucha emoción. También eso, al Papa Francisco lo eligieron en el segundo día ya del conclave con la 5ª votación. ¿Creen que eso se pueda dar de nuevo tan rápido o nos van a tener como con mayor ansiedad en este tiempo hasta que podamos tener el nuevo nombre? Quiero escuchar la apreciación del padre antes, porque es un tema muy delicado, yo como periodista, súper profundo. Para arriesgar así una apreciación sería como profetizar o es tan difícil siempre, cada realidad es diferente. La del Papa Benedicto en el 2005, cuando él se le eligió, yo no olvido lo que él decía, cuando veía que la guillotina caía sobre mí, esto él dice en una entrevista con un alemán, en un libro, cuando veía que la guillotina caía sobre mí, le pedía a Dios que le eligieran a alguien más joven y fuerte. Y esa vez Dios no me escuchó, bueno, esa vez no le escuchó. Y después cuando le eligen a Francisco, se conocen quizás menos datos, pero vos ves en las películas de ficción, está ahora esta película Cónclave, ves en el Padre Jorge, un poquito todas son conjeturas, porque eso es extremadamente secreto, el Padre te va a explicar mejor, como vos lo expresaste muy bien, Cónclave, quien nadie sabe allí. Y el hermetismo que hay. Casi como un secreto de confesión, ¿verdad, Padre? De decir lo que allí pasa. Entonces, bueno, le dejo al Padre la respuesta. Bueno, aquí vale la pena seguramente tomar anécdotas, tomar refranes, pero concluir con algo más serio. Sí. Anécdotas, decir que hubieron papas que fueron elegidos no estando dentro del cónclave. Sí. En la historia, ¿verdad? Claro. Gregorio VII, el monje Hildebrando, por hacer referencia. Hoy en las normativas también están previstos que puedan ser elegidos alguien que no está en el cónclave. Está eso dentro de las normas. Por tanto, así como referencia. Sí. Y esto es un poco para abrirnos a la realidad de lo que va a ser el cónclave. Refranes, en Italia, en Roma se usa mucho: el que entra de papa sale cardenal. Por tanto, muchas veces hacemos una propaganda por lo que sea. Sí. Porque ¿a quién se le ocurrió decir este es el candidato? ¿De dónde sale eso? Porque alguien es muy cercano al Papa Francisco. Actualmente dice que el 80% de los cardenales fueron elegidos por Francisco. Que tipo que creó una especie de bancada más o menos el Papa. Es lo que esa comparación. Es lo que dicen. Ahora, el Papa Francisco no fue elegido cardenal por Benedicto XVI. Es decir, elegido por Juan Pablo. Sí. Claro, o sea, no, por ahí vamos. Pero lo que sí quiero decir, y ahí a eso quiero concluir. Hoy no hay candidato. La Iglesia no tiene candidato. Sí tiene un proceso bastante serio, muy transparente. No porque se dé a conocer en el mecanismo, sino porque está establecido cómo se obra. Los cardenales, el colegio cardenalicio, hace 4 juramentos. 4 juramentos. Para decir simplemente que lo que voy a hacer lo hago en conciencia. El que hace algún gesto para comprar su nombramiento tiene comunión por el solo hecho de moverse en ese lado. Tiene comunión, lo que se llama la simonía. Eso está establecido entre las normas. Finalmente, los cardenales ahora van a tener 2 momentos fuertes en donde un eclesiástico les va a predicar sobre las necesidades de la Iglesia para tener el
eso que a nosotros nos gusta tanto de decir, el perfil. Sí. Y luego se define por votaciones. Perdón, y eso hizo Francisco, ¿verdad? Antes de ser Francisco, él habló de periferias sociales y existenciales, Claro. sin saber que él al final iba a ser el Papa. Sí, sí. Entonces, con qué, a dónde vamos? El cónclave lo va a definir. De entrada, vuelvo a decir, no hay candidatos. Bien. Si es que me preguntan, bueno, y los que están ahí pueden ser elegidos. Los que están ahí sí pueden ser elegidos. Y ¿Cómo no también? puede ser elegido cualquier fiel cristiano que tenga condiciones de ser obispo. Eso nadie sabe, creo yo. Ahora hay que enfatizar que no es solo los cardenales pueden ser elegidos, sino No hay, pueden ser no elegidos hay, de afuera. no hay componendas hechas aquí. Ahora sí pueden haber conversaciones, pueden haber discusiones, pueden haber justamente propuestas, pero nadie puede hacer campaña por sí mismo. Una pregunta, ¿puedo sumar a la tuya que le quiero hacer Sí, al padre? ya El tema estamos cerrando, El esa es la tema del última. sigilo. Sí. ¿Cómo es el tema de, porque muchos dicen, no, alguien le contó a un periodista y, che, no digas que yo te conté, no sé qué, ¿verdad? Y Es comunión late sentencia. para el que haya contado a... No es que hay sigilo, Sí. es juramento de no contar absolutamente nada. Solo el Papa electo, Sí. una vez que es elegido y si él es confirmado, es decir, porque alguien le puede decir, ¿aceptas? Y si él dice, no, no acepto. Sin embargo, en las normas está que él no se niegue. El elegido, que no se niegue. Fíjense, por eso en estos días le preguntaban al cardenal Cristóbal López, ¿querés ser papa? No. Y dijo... Sería un loco o algo así. Que hay que ¿verdad? estar loco para Hay que ser aceptar. loco para No, él solamente dijo de que el querer ser, el que quiera ser, definitivamente es porque no entiende lo que quiere, ¿verdad? Entonces, pero él decía de que justamente la tarea, pues si es que la iglesia te la pide, también tenemos que estar disponibles. No quiero, pero... perdón el término, pero este pelota aquí... Cristóbal López es un colega comunicador, Sí, director también, de Cáritas, fue también. periodista. Pero las normas son muy claras en este sentido y uno cuando lo lee con detenimiento se da cuenta del peso de conciencia que tienen. Los cardenales, desde el momento que saben que la sede está vacante, tienen la obligación inmediata de irse al Vaticano porque ellos son los encargados del gobierno de la Iglesia Universal, el colegio cardenalicio. Pero no para hacer lo que ellos quieren, sino que simplemente para hacer lo que se tiene que hacer. Fue un